La importancia que los europeos le otorgaron al estudio de la historia de la Grecia antigua radica principalmente en utilizarla como un medio para comprender su presente a través de su pasado. El impacto de la cultura griega antigua en el presente se debe a eventos prominentes, las hazañas militares de Alejandro Magno durante el siglo IV antes de Cristo, que ayudaron a difundir la lengua griega, la asimilación por parte de los romanos de la cultura durante los siglos segundo y primero antes de Cristo, incorporándola y distribuyéndola por casi todo el Mediterráneo durante sus conquistas. Precisamente gracias a la expansión romana, los ecos de la cultura helénica alcanzaron un alto grado de expansión en el territorio y de relevancia cultural. El surgimiento de la llamada Edad Oscura, lejos de ser un periodo de barbarie o de destrucción del legado cultural precristiano, debe considerarse como una reformulación, una manera de traer lo antiguo al presente, una interpretación del pasado basada en la buena nueva. Es cierto que mucho del legado helenístico fue destruido durante este periodo, u olvidado, pero gran parte de lo que se conservó sirvió como base para fundamentar ciencia, la política, la teología, sedimentándose firmemente en la cultura. Considero que la fascinación de los romanos por lo griego fue o es similar, o incluso un poco mayor, al de los europeos en el Renacimiento. Al igual que cuando alguien descubre un tesoro oculto en las entrañas de la tierra, el redescubrimiento de lo griego fue el hallazgo de una fortuna olvidada bajo la tierra y los escombros del tiempo. Nuevas posibilidades abiertas gracias a la exploración de aquellas voces acalladas durante la Edad Media resuenan ahora o en esa época en el arte y la arquitectura. En general, es posible observar la influencia del mundo griego en muchos aspectos de la vida cotidiana actual, en la política, en tanto la práctica como la teoría, en las artes como la literatura, en donde se recuperan o reutilizan y actualizan los géneros griegos, así como las historias y algunos mitos. En la escultura y en la arquitectura, en donde los estilos clásicos fueron prominentes en la moda de determinados periodos, incluso en nuestra forma de expresarnos, en las lenguas, romances, encontramos palabras y conceptos fundamentales para la cultura occidental, como democracia, lógica, filosofía, política, ciencia, etc. Así como la cultura griega se diseminó por todo el viejo continente, también lo hizo por el Nuevo Mundo. Durante la época colonial, muchos de estos ecos grecorromanos comenzaron a notarse, fusionándose con las tradiciones y las formas de vida de los pueblos originarios. Esto genera o generó una amalgama cultural que, lejos de ser homogénea, muestran algunas heterogeneidades en las que podemos encontrar rasgos distintivos de diversas formas en que actualmente vivimos, hablamos y pensamos. Una cuestión distintiva que muestra la fuerte influencia de la cultura grecolatina son los roles de géneros afianzados en la cultura mexicana. Si observamos con detenimiento podemos percibir líneas que, aunque suelen pasar desapercibidas, se dirigen hacia la Grecia clásica. Por ejemplo, la posición del hombre de la familia, en la Grecia clásica se tenía la posición de autoridad frente a la mujer. Se puede observar esto en algunas partes del texto de Jenofonte, el económico, cuando se refiere a este como aquel que debe guiar o educar a la mujer. En la cultura mexicana, en tanto a la imagen de proveedor, sucede algo similar, especialmente en generaciones más adultas, donde el hombre posee un estatus de autoridad. A mi parecer se fundamenta principalmente en su capacidad como proveedor. La imagen del hombre proveedor está muy arraigada en la cultura griega, como muestra Jenofonte en su mismo texto, el económico, y citando: yo creo que si la mujer es buena colaboradora en la hacienda, contribuye tanto como el marido a su prosperidad. El dinero entra en general en la casa gracias al trabajo del hombre, pero se gasta la mayoría de las veces mediante la administración de la mujer. Si esta administración es buena, la hacienda aumenta; si es mala, la hacienda se arruina. En esa cita también podemos observar un elemento singular. Aunque al hombre se le considere como autoridad, dotada de una aura de respeto, a la mujer generalmente no se le ve como solamente una mujer de la casa, sino como ama de la casa. Esto quizás tenga una connotación colonial, pero es curioso que en las familias mexicanas, y seguramente en todas las familias latinoamericanas,
A pesar de organizarse en un contexto social patriarcal, dentro del contexto familiar, la madre tiene una imagen importantísima, especialmente en la administración de bienes, en la educación de los hijos y en muchas decisiones familiares. Y al parecer esta imagen no estaba alejada mucho del mundo griego clásico. Vemos cómo la buena administración, que es gracias a esta buena administración por parte de la mujer, según Genofonte, era esencial para la conservación y el aumento de la misma riqueza. Esto tal vez pueda mostrar cómo la división del trabajo en la Grecia clásica y tal vez en la actualidad tiene o tenía una estrecha relación con el género. La diferenciación entre géneros, lejos de ser una cuestión meramente moral, estaba pues también afianzada a la producción. Como se puede observar en varias partes del texto de Genofonte, la agricultura era esencial para el pueblo griego. Junto con la guerra, constituía uno de los pilares fundamentales para la riqueza de un pueblo. Sin embargo, de poco podría servir lo cosechado si no era cuidado y procesado por alguien. Y precisamente es aquí donde la mujer entra en acción, trabajando el producto agrícola recuperado o producido por el hombre, o bien administrando la mano de obra, esclavos o la servidumbre para dicho trabajo. Esto nos permite entender que la idea de desprecio hacia la mujer no estaba completamente generalizada. Más aún, algunos autores afirman que la exclusión de la mujer de la vida pública no era un fenómeno generalizado, sino circunscrito a la región jónica de Grecia, debido a su estrecha relación con algunos pueblos de Asia Menor. Según Bolch, fueron los jonios quienes inauguraron la exclusión de la mujer de la esfera pública, confinándola al hogar. Los atenienses adoptaron estas prácticas, pero entre los griegos no jónicos, la mujer seguía conservando algunas libertades que se remontaban a la época homérica. Es más, la generalización de la exclusión femenina se lleva a cabo durante el siglo V a.C., justo cuando se institucionalizaron los ideales democráticos de libertad. Con esto podemos apreciar que la historia de la Grecia clásica está matizada por múltiples facetas y resultaría simplista ofrecer explicaciones reduccionistas. Es innegable la existencia, tanto en el pasado como en el presente, de un sistema patriarcal, una cultura machista e incluso misógina. Sin embargo, también es crucial reconocer que el legado histórico no se compone únicamente de estas ideas o nociones o conceptos o arquetipos de comportamiento, sino también de perspectivas que desde nuestra mirada actual podrían incluso considerarse como progresistas o modernas. Lo esencial, a mi juicio, reside en identificar los cimientos de nuestras creencias, pues, parafraseando libremente a Gadamer, pues solo conociendo los prejuicios, nuestros prejuicios, podremos enfrentarnos a ellos.